El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Anet Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, hoy tenemos un programazo. Mire, el tema de hoy es bases neurológicas de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y para eso tenemos aquí a la doctora Eunice Pedraza y el doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Así que vamos a dejar rapidito a la doctora Eunice Pedraza, que nos va a hablar sobre este tema y saludarlos. Saludos, Anet. Saludos a todos los amigos. Gracias por su sintonía. Sabemos que este programa va a ser de mucha edificación y crecimiento espiritual. Este tema, ¿verdad?, que habla también sobre el Espíritu Santo. Voy a dar inicio con este texto bíblico que se encuentra en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 29. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Fíjate, Anet, dice que después de esto derramaré mi espíritu. Y de la manera en que yo lo puedo entender, ¿verdad?, es que Dios derrama sus pensamientos en mí, porque el espíritu se manifiesta en mi vida a través del cerebro que Dios me dio. Y en él es que yo trabajo con pensamientos. Así es como Dios se comunica con el ser humano, poniendo pensamientos, provocando pensamientos. Dice sobre toda carne, y ahí pues entiendo que es el cerebro, porque ahí es, como decía, donde se manifiesta el poder de Dios en mi vida. Y profetizarán, o sea que está hablando de palabras. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas cuando se derrama el Espíritu. Volvemos a que es a través de la palabra. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Estamos hablando de generaciones, hablando de generaciones en las cuales la verdad de Dios se deposita, pero como vemos, es todo a través del pensamiento. Y es ahí donde voy a dejar al doctor Colón, porque nuestros pensamientos se dan en nuestro cerebro. En nuestro cerebro es que se manifiesta, y él nos dará más detalles al respecto. Claro que sí, Eunice, la manera de que, como habíamos hablado en el programa, en uno de los programas anteriores que hemos tenido, el poder se derrama sobre nuestros pensamientos, o sea, que crea algo, un dunamis, un poder donde nuestros pensamientos se ponen por obra todo lo que Dios quiere sobre nosotros y para nosotros. Y de eso es lo que el doctor nos va a estar abundando. Sí. Saludos amigos que nos escuchan, ¿verdad? Televidentes, radioyentes. Mira, quiero darle una premisa, un fundamento, que claro, la manifestación del Espíritu Santo ocurre dentro de la esencia de lo que yo soy. Y hay un versículo bíblico que Dios nos dice y nos describe, y esa es la mejor expresión que ha descrito al ser humano. Según el hombre piensa, así es él. No hay descripción más simple y a la vez más profunda de lo que es describir un ser humano. Dios no pierde el tiempo diciéndonos qué es lo que somos a base de nuestro apellido, a base de nuestra educación, a base de nuestra sociedades donde vivimos o de qué carnet de ciudadanía yo soy. Dios me dice en la forma más simple que Él, como Dios pueda describirnos, tú eres lo que tú piensas, ya. Y que por lo tanto,
la definición por parte de Dios de lo que yo soy radica en la modalidad y en la esencia de lo que son nuestros pensamientos. Y por lo tanto, si yo voy a cambiar tu vida, o yo voy a intervenir en tu vida, donde yo voy a intervenir es en la modo en que tú piensas. Y voy a transformar tus pensamientos. Porque cuando puedo transformar tus pensamientos, puedo cambiar tus conductas. Cuando puedo transformar tus pensamientos, puedo cambiar tus emociones. Cuando puedo transformar tus pensamientos, puedo cambiar quién tú eres. Y que eso me pone a mí en un grado de ocuparme de mis pensamientos y de alguna manera, si pretendo tener una relación con el Creador, me tengo que constituir en buen administrador de mis pensamientos. Porque mis pensamientos andan pululando por ahí. De hecho, se ha definido que existen sobre 7,000 pensamientos que circulan en medio de nuestra vida diaria. Y no puedo dejar que ellos circulen sin ton ni son y sin dirección ninguna, porque en la medida en que yo pongo los pensamientos en un asunto, me voy a convertir en aquello en lo que yo pongo mis pensamientos. Observa el detalle. Yo vengo a asumir en aquello en lo que yo pongo atención, o vengo a asumir o vengo a ser quien soy en aquello en lo cual yo ponga mis pensamientos. Y que por lo tanto no puedo pretender yo seguir a Dios, buscar a Dios y hacer procedimientos religiosos si mis pensamientos no están puestos en el asunto. O si la relación mía con Dios no tiene que ver con asuntos profundos de mis pensamientos. Porque entonces yo puedo manifestar una conducta basada en rutinas, basada en hábitos, e inclusive basada en tradiciones. Y ahí fue cuando el Señor vio a los fariseos y le dijo: ustedes han fundamentado sus vidas de la búsqueda de Dios basado en rutina, basado en tradición y basado en costumbre. Wow. Pero sus pensamientos están lejos de mi Padre. Y por lo tanto, con derecho y autoridad le dijo: pues entonces, si eso es lo que yo veo en ustedes, yo con toda autoridad le puedo decir que estos son sepulcros blanqueados. Que por fuera están demostrando una cosa, pero por dentro no. Y como mi Dios es espíritu, Dios le examina la interioridad de su ser y no examina las ropas blancas, ni las tradiciones, ni las costumbres que ustedes están cumpliendo. Porque a lo mejor eso le da una capacidad de ser gente religiosa, pero no le da la autoridad de ser personas espirituales. ¿Ok? Y por lo tanto, como mi Dios es espíritu, Dios no se manifiesta en las tres tradiciones, costumbres y hechos religiosos, porque eso no convencen a mi Padre, ni mueven el corazón de mi Padre y no impresionan para nada a mi Padre. Pero cuando cambia los pensamientos, porque mi Padre se manifiesta en pensamientos en tu vida, y cuando esos son transformados, tu vida está siendo transformada. Yo pienso que esa es la manera más importante, claro, de uno mantenerse en la vida espiritual, que es guardando nuestros pensamientos. Y muchas veces lo guardamos leyendo la palabra o escuchando música que nos inspire a seguir pensando en el Señor. Por eso es que dice: todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto y todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, porque es que hay que mantener y guardar claro, nuestros pensamientos para poder que el poder de Dios pueda manifestarse en nuestra vida. Claro, y otra cosa que quiero explicar aquí en este tema de bases neurológicas, ¿verdad? El tema que tenemos de turno. Sí. Bases neurológicas de nuestra relación. Algo que a lo mejor no nos hemos percatado es que nuestro cerebro todo lo guarda y lo conserva en forma de memoria. Nuestros modos de pensar se transforman en memoria. Nuestras experiencias se transforman en memoria. Nuestras experiencias que yo tengo en la vida se transforman en memoria. Mis emociones mismas, las emociones mismas se transforman en memoria. Y es muy probable que como todo se articula y finalmente se consolida en memoria, dentro de mis memorias donde yo tengo mis peores dolores y mis peores crisis y las peores piedras que yo tengo metidas en el zapato de mis obstáculos espirituales. El detalle es que para yo poder a veces sanar mi vida, yo tengo que sanar mis memorias. Y la forma en que yo sano mis memorias
es que cuando estas son evocadas, es decir, que cuando estas son nuevamente evocadas o reactivadas, que viene una memoria viva, porque las memorias son vivas, y que se desatan con el dolor y con las espinas que están enterradas en ella. Las que son negativas. Las que son negativas, claro. Pues entonces, a mí lo que me lastima no es el hecho del evento que ocurrió hace 10 años. A mí lo que me lastima fue como yo definí ese evento de hace 10 años, que hoy día lo tengo en forma de memoria, y que cuando activo la memoria de hace 10 años, mis propias memorias me lastiman. Mis propias memorias me laceran. Y que por lo tanto ahí es que tengo la renovación de los pensamientos frescos del Espíritu Santo, que toma esas memorias que están siendo evocadas, las redefino de acuerdo a la nueva relación que yo estoy teniendo con el Espíritu Santo. Le doy una nueva definición. Redefine. Porque esa memoria hay que redefinirla. Le doy un nuevo significado. Nota, es a la misma memoria. A la misma memoria le estoy dando nueva definición, nuevo significado. Le doy nuevo sentido. Inclusive las tomo como aprendizaje para aprender algo de ella. ¿Y sabes lo que va a hacer la memoria? Ella se va a guardar, mi cerebro me la va a guardar, pero con toda la redefinición y todos los significados. Y por lo tanto, lo que había en esa memoria que me lastimaba, ya no me lastima más. Porque adquirí un aprendizaje. Un proceso de sanidad. Y ahí está el proceso de sanidad, claro. Porque cuántas veces hay un evento que ha ocurrido hace 20 años en nuestra vida atrás que todavía me está lacerando, que todavía me está mortificando, que todavía me está rozando, que todavía está haciendo estragos en mí, porque yo no la he sacado y la he enfrentado la memoria al plan perfecto de Dios. Y claro, para que yo la aplique al plan perfecto de Dios, yo tengo que estar en los pensamientos de Dios. Y esa memoria, y como dije, una vez se trata, una vez se redefine, una vez se le da otro significado, ya no es una memoria que me perturba, ya no es una memoria que me lastima ni me lacera, es una memoria que se guarda para ayudarme en mi camino espiritual. Wow. Y te hace más fuerte. Y me hace más fuerte. Te hace más fuerte porque lo que antes me hacía más débil, te fortalece. Redefinido, ahora me hace más fuerte. Wow. Nos queda un minuto para terminar este segmento. Quiero leer algo de lo que usted tiene en sus escritos. Dice, los pensamientos es la función capaz y única responsable de recibir toda la revelación que proviene de Dios, ya que estos son marcados con promesas y a causa de ello se vuelven prominentes y trascendentales, envolviéndonos en un ambiente sublime y celestial. 30 segundos, dígame algo sobre eso. Wow. El ambiente del cielo yo lo puedo capturar con mis pensamientos elevados y replicarlo dentro de mí, en mi propia existencia. Y claro, es decir que el cielo es accesible a la distancia de cuánto mis pensamientos pueden incursionar en los asuntos del cielo. Yo no voy a decir nada más, así que nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la doctora, que también tiene algo que aportarnos sobre este grandioso tema. No te vayas. ¿Qué es el coronavirus o el COVID-19? Es un virus de aparición novel que se ha extendido por todo Asia, Europa y Estados Unidos y es de fácil transmisión. ¿Cuáles son sus síntomas? Fiebre, tos seca, dolor corporal, dolor de cabeza, congestión nasal y dificultad para respirar. ¿Cómo evitamos el contagio? Lavándose las manos con agua y jabón frecuentemente. Utilizar hand sanitizer cuando no tengamos agua y jabón. Limpiando y desinfectando objetos, superficies, cerraduras, teclados, entre otros. Saludos entre personas sin darse las manos o besos. Si tose, cúbrase la boca con toallas de papel o con la parte interior del codo. Si se encuentra enfermo o con sospecha, manténgase en aislamiento en su hogar a menos que tenga que ir al hospital. Recuerda, la prevención depende de ti. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Como siempre, tenemos que recordarnos y mencionar a nuestros auspiciadores. Tenemos a Bello Capelo Salón en el 787-453-7878.
787-453-7878. Este salón queda en Carolina. También tenemos a Cabellos con Arte en Sierra, Bayamón. Es el 787-923-8150. 923-8150. La Universidad de Neuroteología Cristiana tiene unos nuevos, ¿verdad? Van a comenzar algo en agosto. Correcto. Y voy a dejar que la doctora Eunice les explique estas clases que van a ser, además de presenciales, online. Sí, amigos, la Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia sus nuevos cursos. Comienza el sábado 1 de agosto. Cursos de bachillerato, maestría y doctorado ministerial en neuroteología cristiana, que es el estudio sobre la relación de los procesos cerebrales y los espirituales de la fe cristiana. El curso será 100% presencial y 100% en línea. La universidad ya tiene una plataforma y tenemos nuestro salón virtual y usted va a poder participar del curso, sea presencial o en línea. Como les dije, comenzamos el sábado 1 de agosto. Las clases son un sábado al mes y el número al cual nos pueden llamar es el 787-504-8989. 504-8989. Llámenos para más detalles. Y vamos a continuar con este tema. La doctora tenía, ¿verdad? Un quiero leerles, principio fundamental. Correcto, que iba a compartir con nosotros. Quiero compartir contigo, Anet, y con los televidentes un principio fundamental espiritual. El grande propósito del Espíritu Santo es renovarnos continuamente hasta lograr transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, implantando la mente de Cristo en nosotros a través de cada pensamiento. Lo cierto es que llegamos a ser lo que contemplamos. Es decir, mientras más tiempo a solas estemos con nuestro Dios, más nos pareceremos a Él. ¿Qué te parece, Anet? Oh, wow. Para poder alcanzar la mente de Cristo, ¿verdad? Hablamos mucho de eso. Sin embargo, en nosotros. Para eso es que fue enviado el Espíritu Santo, para ir renovando nuestro pensamiento continuamente hasta poder alcanzar esa estatura, ¿verdad?, de Cristo, alcanzar la mente de Cristo. Pero lo podemos lograr, para luego dejar al doctor Colón, eso lo podemos lograr si contemplamos a Dios, si estamos con Él. Porque si no estamos a solas con el Señor, porque no es en el culto, hermano, nos gozamos en el culto, pero las grandes transformaciones que el Espíritu Santo logra contigo y conmigo en nuestros tiempos de soledad con Dios. Eso es insustituible. Eso no tiene, ese tiempo es donde tú puedes ver inmediatamente lo que Dios quiere hacer contigo. Tus pensamientos empiezan a ser renovados, lo que tú piensas. Aquí dice que nos transforma a imagen y semejanza que ya fuimos creados, porque es la única manera que podemos tener la mente de Cristo y ser implantada en nuestra manera de pensar. Y yo creo que tiene mucho que ver esos tiempos a solas que tenemos. Podemos pensar claramente, no tenemos nada distrayéndonos, nada hablando, sino que estamos hablando con Él, y definitivamente Él va a poder mostrarnos mejor cuál es su manera de pensar y qué es lo que nosotros debemos tener, ¿verdad?, en nuestros pensamientos. Así que va el doctor Colón a continuar con este tema. Sí, qué bueno poder hablar libremente del Espíritu Santo. Amén. Y como el Espíritu Santo hoy, en este momento que estoy hablando, y usted que me escucha y usted que nos ve, el Espíritu Santo es en este momento el sustituto del Hijo de Jesucristo, y es el sustituto ahora mismo presente del Dios Padre. Es decir, que el Espíritu Santo está siendo Dios con nosotros, pero representando al Padre y representando al Hijo. Esa entidad viva, eterna, que se llama Espíritu Santo. Por lo tanto, mi más profunda y urgente necesidad debería ser tener experiencias profundas con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo cala tan profundamente dentro de mí que Él debería ser invitado libremente a mi vida
y Él debería tener todo permiso de mi parte a que me examine completamente. Y que cuando me examine va a hacer sus hallazgos. Va a hacer hallazgos ahí. Y que yo tengo que estar disponible para decirle el hallazgo que tú hagas ahí. Y lo que me toque a mí como responsabilidad para cambiar, dame a mí la indicación que yo la voy a hacer. El Espíritu Santo lo que te va a decir sobre el hallazgo que encuentres dentro de ti, es decir, haz esta obediencia. Haz esta obediencia, porque cuando hagas esta obediencia, exactamente como harás, como yo te guío, es como va a resolverse el asunto espiritual de tu vida. Los resultados van a ser y el resultado completo. Claro. Pero significa que esa indicación del Espíritu Santo para yo ejecutar, esa es la voluntad de Dios. Punto. Esa es la voluntad de Dios. Pero el detalle es que Dios no va a forzarme a hacer su voluntad. Dios sencillamente me la revela y me la pone a la disposición, pero alguien tiene que ejecutarla, porque ella no se hace sola. Alguien tiene que interpretarla y alguien tiene que protagonizarla. Por lo tanto, tú eres el que protagoniza la voluntad de Dios. Hermano, escúchame. Dios no hace su voluntad y después cae diluida con mucho fruto y te es puesta en la mano. No, alguien la va a ejecutar. Porque si yo pido a Dios, Señor, que sea hecha su voluntad, es porque yo estoy disponible para ejecutarla. Y ejecutar la voluntad de Dios me significa para mí un esfuerzo mayor, un esfuerzo decidido y un esfuerzo perseverante. Y que el Espíritu Santo con el cual yo me relaciono me ha dado las pautas y me ha señalado el camino y me ha indicado exactamente qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Y cuando digo exactamente es, pero yo no sé lo que Dios quiere en mi vida. Discúlpame, si usted no sabe lo que usted no quiere en su vida es porque usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Ay. Porque si usted tuviese una relación profunda, franca, sustancial, adecuada y elevada con el Espíritu Santo da indicaciones específicas. Pero también, doctor, yo he conocido gente que sabe, pero son desobedientes. Hay. Mucha gente sabe. Claro, pero usted habla de obediencia. Pues muchos hay le caerán. Exacto. La palabra es Dios me dijo que yo iba a hacer esto, Dios me dijo, yo comencé o me quité o me salí, pero tú sabes lo que quiere Dios en tu vida. Claro. Que tú lo quieras ejecutar es otra cosa. Claro. Por lo tanto, la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y cuando digo doble filo, no solo es que penetra, sino que rompe. Sino que cuando está entrando va cambiando algo y va transformando algo. Pero ¿qué usted elige? ¿Seguir el plan o el designio o los principios de Dios? ¿O quedarse con todos los hay? Porque no lo ejecutó. No, yo conozco personas que han sufrido tanto en la vida simplemente porque es que no tienen unas metas personales que no han querido someter a Dios. O sea, someter tus metas, claro, tus sueños, sí, todo lo que Dios quiere para ti, dice la palabra, mis pensamientos son de bien y no de mal, para que alcances el fin que esperas, porque aunque sea a lo mejor el camino diferente a lo que uno como persona planeó o soñó según nuestros propios sueños o nuestros propios pensamientos, el fin va a ser lo que en realidad el Señor sabía, el Padre sabía que nosotros queríamos en el corazón. Que a lo mejor no lo podemos alcanzar porque creyendo que vamos por el camino. Dice que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos y son fin de muerte. Podemos alcanzar el fin que esperamos, que solamente hasta el mismo Dios sabe más lo que nosotros esperamos de la vida que nosotros mismos. Claro. Y hago una observación en este sentido. Muchos creyentes, y cuando digo creyentes, son de todas las denominaciones, de todas las iglesias. Tercamente. Terca la palabra. La palabra que la única forma que se puede describir es tercamente no obedecen. Se van enredando en sus propios procesos, van envainándose en las propias ataduras
Y finalmente, como resultado, van perdiendo todo ese tipo de recursos. Y cuando vienen a ver, están en lo que se llaman los desiertos de la vida. Y donde tocaron fondo en los desiertos de la vida. Y allí gritan. Y claro, la misericordia de Dios siempre ha permanecido y Dios les tiende la mano. Y salen estropeados, lacerados. Y claro que Dios le va a restaurar la vida. Pero yo digo esto. Nunca fue necesario que tú fueras a un desierto. Todo ese revolú. Sí, porque tú podías desde el principio obedecer a Dios desde el palacio. Y Dios no tenía que haberte arrojado al desierto. Así que tú prefieres obedecer a Dios desde el palacio a la primera que te pide, que no tener que resistir arrastrado y después caer lo que se llama el desierto, para que al final, a la postre, entonces vas a obedecer a Dios, pero con 40 laceraciones en tu vida. Maltrecho. Y discúlpame, donde mejor yo habría visto la gloria de Dios, no es con 40 laceraciones en la vida, claro, sino completamente sano, obedeciendo a Dios desde un principio. Y por lo tanto, para mí la mejor gloria no es que aquí estoy vivo y veo la gloria de Dios. Discúlpame, la gloria de Dios yo no tuve que mancillarla, porque le obedecí desde el principio cuando tenía que obedecerle. La salvación es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Esta es mi manera, ¿verdad?, de pensar. Pero vivir una vida en Cristo, claro, ha sido lo mejor que me ha pasado. Mira lo que digo. La salvación es lo más grande, porque ese es el fin, ¿verdad? Que seamos salvos y podamos estar con Él. Pero, ¿por qué no vivir una vida en Cristo? Plena. ¿Por qué no vivir pleno? ¿Por qué tú no experimentar lo que es un buen padre? ¿Por qué no puedes experimentar lo que es ser un buen hijo? Porque nosotros a veces el mejor fallamos. Lado del evangelio. Exacto. Fallamos tanto en la casa. Voy a hablar por mí, ser una buena hija. Hubo tiempos que no lo fui. Dios me restauró y pude tratar de serlo y llegar, ¿verdad?, a una máxima. Pero podemos experimentarlo en la vida y vivir en la plenitud, en los pensamientos que tú pones tu cabeza en la cama y sabes que tienes unos pensamientos de Dios al final, que puedes arrepentirte, que puedes decir, Señor, si hay algo oculto. Tener o sea, ¿por qué insistimos en vivir? Porque es una insistencia. Yo he visto en gente que son insistentes en desobedecer, en que los pensamientos de Dios no sean tus pensamientos primordiales, sino los propios tuyos, en que tus códigos de vida no se alinean a la palabra. Por eso es que no puedes ser feliz, porque tu felicidad no depende de tus deseos. Tu felicidad depende de los códigos que tú apliques a tu vida, que es la palabra. Lo que dice la palabra es lo que te dice que hace al hombre feliz. Entonces, no solamente busquemos ser salvos, que es lo más grande, porque no puedo menospreciar lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en la cruz, pero tenemos que empezar a vivir una vida plena en Jesús, tratando de simplemente ver qué pensamientos Dios tiene para mi vida y hacerlo y ejecutarlo. Amén. Amén. Así que la señora Pedraza va a terminar en este segmento. Sí, ciertamente tienes toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué no vivir desde ahora la plenitud en Cristo? Podemos hacerlo, así que yo te invito, amigo, amiga que nos escuchas. Claro. Si no estás viviendo la plenitud de Cristo, si todavía tu mente no está conforme a la de Cristo, tienes una oportunidad. Vuélvete a Dios, utiliza este tiempo de pandemia y acércate más a Dios. Tienes más tiempo, tienes menos distracciones. Acércate a Dios y deja que Él transforme tu vida desde ahora. No tienes que esperar a llegar al cielo, desde ahora, porque para que llegues al cielo tienes que buscarlo desde ahora. Amén. Dios te bendiga. Bueno, pues nos fuimos, ¿verdad?, en este programa que estuvo espectacular. Así que vamos el próximo miércoles y sábado. Nos verás nuevamente por aquí, por CTN. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.